Amén. Pueden sentarse. Buenas noches, iglesia. ¿Cómo están? Bien. Bueno, como saben, sábado de por medio tenemos visitas en casa y hoy tenemos una visita muy importante. Ella es pastora de la iglesia Llegar Alto. Además, ella es escritora y autora del libro La valentía de ser vulnerables, que lo tengo acá, y En el ojo de la tormenta. Bueno, después les voy a contar más de estos libros, ella también nos va a contar, pero al final de la reunión, ahí tenemos algunos libros para los que quieran adquirirlos. También ella hace poquito, les cuento, estuvo junto con su marido representando a las iglesias evangélicas delante del presidente de la nación, junto con algunos otros pastores también. Bueno, además también, ¿se acuerdan que hace poquito estuvo el evento de Franklin Graham? También ellos estuvieron recibiéndolo. Bueno, es una persona muy importante en el ámbito cristiano y también es una persona muy importante para nosotros como familia, como iglesia. Ellos son amigos de los pastores hace casi 30 años, compañeros de oración. Ahí cuando la pastora necesita bueno, necesitamos amigos cristianos, amigos que acompañen, y ellos son amigos en este caminar cristiano hace 30 años, así que por eso ellos son importantes, pero mucho más importantes son para nosotros, así que vamos a darle la bienvenida a la pastora Marijo Hoff. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias. Muy importante es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nada. Con el Espíritu Santo, todo. Amén. Bueno, no sé si ustedes acostumbran a tener así las luces tan bajas, porque yo les quiero ver las caras. Y bueno, verdad, lo que dice Loana, somos muy amigos de Gabriela y de Gustavo desde cuando todos vivíamos en Mar del Plata. Somos amigos muy, muy cercanos y muy íntimos. Y también amigos de esta congregación, ¿no? Que la vimos nacer, la gestamos, o acompañamos la gestación de esta iglesia. Y bueno, y cada cosa, ¿no? Cada cosa, cada novedad, cada paso que ustedes van dando como iglesia, siempre estamos ahí muy cerca y muy presentes. Y Dios puso una palabra en mi corazón especialmente para esta iglesia. Y la verdad es que cuando el Señor puso esta palabra en mi corazón, yo me sentí un poco intimidada porque quiero hablar acerca de oraciones célebres. Y yo sé que esta es una iglesia que ora mucho, que los jueves dedican todo el día a orar e interceder, y soy consciente de que si así no fuera, esta iglesia no podría estar realizando las proezas que ustedes realizan. Ustedes son un ejemplo de congregación, son un ejemplo a muchos de nosotros. Todas las cosas que salen de esta iglesia y que son, no podrían salir de este lugar, ese tipo de cosas que están haciendo los pastores en Mozambique, si esta no fuera una iglesia de oración. Así que con mucha humildad vengo a traer esta palabra que se llama Oraciones Célebres, le puse de título, y quisiera en esta noche, con la ayuda del Señor, hacer un aporte, un granito más de arena a todo lo que ustedes como iglesia vienen edificando en la oración, la intercesión, la liberación, y todas esas cosas que son el fuerte. Ustedes saben, cada iglesia es como una familia, y la familia se parece mucho a los padres, ¿no? Entonces hay iglesias que son muy fuertes en la oración, hay iglesias que son muy fuertes en la alabanza, hay iglesias que son muy fuertes en todo lo que es la enseñanza. Y bueno, cada iglesia tiene, como cada familia, un ADN especial. Así que yo quería compartir esta palabra y vamos a hacer una oración más de todas las que ya hicimos hoy. Vamos a pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche
Gracias por la alabanza, gracias por el tiempo de comunión con tu Espíritu Santo. Y ahora te pedimos que tu Espíritu Santo siga dándonos esa comunión tan preciosa también a través de tu palabra, Señor. Y que vos hables a cada uno de nuestros corazones en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendecimos la vida de Gabriela y de Gustavo. Los bendecimos, pedimos que vos los guardes, que envíes tus ángeles alrededor de ellos, que los guarden de todo peligro, de todo mal, Señor, y que te levantes, te alces sobre ellos con gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, me venía este título que se llama Oraciones Célebres y busqué en el diccionario qué quiere decir la palabra célebre, ¿no? Y encontré que célebre quiere decir conocido y admirado por su excelencia. Célebre también quiere decir conocido y recordado. Ven que me voy a poner los anteojos porque estoy haciendo esfuerzo. Conocido y recordado en un ámbito dado. O que llama la atención por ser muy singular y extravagante. Entonces, eso significa oraciones célebres, que sobresalen, que son extravagantes, que son extraordinarias. Y ustedes saben, hay oraciones y oraciones, ¿sí? Hay oraciones regulares, comunes, que Dios nos insta a hacer. Cada día nosotros le pedimos a Dios que nos guíe, cada día le pedimos a Dios que nos revele si hay pecado en nuestro corazón. Cada día le pedimos al Señor que nos guarde, especialmente cuando sentimos que estamos ante un peligro y le pedimos al Señor que nos guarde. Algunas veces oramos por otras personas porque nos piden oración, una persona que está enferma, una persona que tiene que rendir un examen, alguien que lo despidieron de su trabajo y nosotros oramos y hacemos intercesión y eso está muy bien. Y esa es la base de nuestra vida cristiana, la oración y la comunión y la intercesión. Están esas oraciones y después están otras oraciones que no se dan todos los días, quizás en ciertos momentos puntuales de nuestra vida o de nuestro caminar con el Señor. Y son oraciones que se destacan, ¿no? Y que de alguna manera Dios le presta una atención especial. Y son un tipo de oraciones que mueven la mano de Dios de una forma especial, ¿no? Y yo quiero comenzar compartiendo un ejemplo que alguna vez quizás ustedes lo han leído o quizás los mismos pastores lo han predicado, y es la oración de Jabes. Capaz que ya se te vino a mente, cuando dije oraciones célebres, capaz que ya se te vino a mente. ¿Qué fue lo que Jabes, un total desconocido en la Biblia, solo se habla de él en 2 versículos y no se habla nunca más de él? No fue como el rey David o no fue como otro personaje que tuvo como toda una historia que quedó registrada en la Biblia. De él solo se habla en 2 versículos, pero se habla y se muestra que él hizo una oración célebre. Y me gustaría que podamos leerla, no sé si lo tenemos en pantalla. Está en Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Ah, está, buenísimo. Dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, porque Jabes quiere decir dolor, ¿sí? Entonces, como lo dio a luz, tuvo un trabajo de parto difícil. Ustedes saben, no había cesárea en ese tiempo, así que todos los bebés nacían por parto normal. Y se ve que la mamá de Jabes sufrió mucho y le puso el nombre Jabes porque dice que lo dio a luz en dolor. Y el próximo versículo dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Entonces ahí vemos una oración célebre por parte de una persona que no la tuvo fácil, que ya en el momento que nació su vida fue complicada, ¿no? Probablemente casi la madre lo pierde, si dejamos volar un poco en la imaginación, probablemente ese parto fue complicado, hubo dolor, quizás hemorragia, no sabemos, ¿no? Pero algo que nos muestra esta palabra es que tu origen
no necesariamente tiene que marcar tu destino, eso lo decidís vos, ¿sí? Quizás en tu vida vos atravesaste grandes dolores, quizás en tu vida o naciste en una situación complicada, o quizás tuviste una niñez complicada, una adolescencia difícil, dolorosa, con cosas que te atravesaron terriblemente. Pero déjame decirte de parte del Señor que tu origen no necesita marcar tu destino, no necesariamente va a ser tu destino y eso lo decidís vos. Y Jabes decidió que él no iba a vivir conforme al nombre que su madre le había puesto. Él se negó a vivir una vida de dolor. Por eso captó la importancia de hacer una oración célebre, una oración que mueva la mano de Dios. Y acá en un versículo solo nos muestra una hermosa oración, una oración célebre que él hizo en un momento de su vida y que alguien registró como para que quede para nosotros, ¿no? Y él le pide a Dios tres cosas principalmente. Le pide bendición. Dice, oh, a ver, decí conmigo, oh Señor. Ese oh ahí le pone un poco como de sentido. Quizás es un oh, un clamor, ¿sí? No creo que sea un oh así, sino un oh. Cuando algo te sale desde adentro del vientre, cuando una oración te lleva como a movilizar tus entrañas. Eso es un clamor de parte del Señor. Y acá lo resume con 2 letritas, oh. Pero es un clamor desde el fondo del corazón de Jabes que no quería que su nombre determinara su futuro, que se negó. Entonces le pidió a Dios bendición. Le pidió a Dios bendición. La palabra bendición en el hebreo es la palabra beraka, que significa, nosotros muchas veces lo asociamos a prosperidad material o asociamos la bendición, ¿no? Cuando, no sé, una persona cambia el auto y le dice, qué bendecido que estás. O se pudo comprar una casa o algo y uno dice, el hermano está en bendición. Y que el que no se pudo comprar un auto no está en bendición. El que tiene una bicicleta no está en bendición. Pero la bendición del Señor es un concepto muy amplio que significa estar bajo bonanza, estar bajo la mano de Dios, vivir bajo la gracia de Dios, bajo el favor de Dios. Entonces Jabes sabía que nada en su vida iba a poder prosperar, que nada en su vida iba a poder avanzar si vos no tenés la bendición, si él no tiene la bendición. Nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que buscar la bendición. Y la bendición no es un acto, no es un hecho aislado. La bendición es un estado de vida. ¿Vivimos en bendición o vivimos en maldición? ¿Sí? No es un hecho, un acto. Me pude cambiar el auto, pude hacer tal cosa, Dios me dio su bendición. La bendición es un estado permanente. Todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y somos llenos del Espíritu Santo, hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de maldición a bendición. Y vivimos en un estado de plenitud, un estado de paz mental, a pesar de que pasemos por pruebas. A pesar de que las cosas se nos compliquen, pero una cosa es tener pruebas, tener dificultades y otra cosa muy diferente es vivir bajo maldición. Nosotros vivimos bajo bendición y esto lo captó Jabes. En segundo lugar le dice, y si ensancharas mi territorio. ¿Qué le está hablando? Quizás en ese momento Jabes estaba pensando en un territorio físico o geográfico, porque uno de los conceptos que abarca la palabra bendición tiene que ver con poseer cosas, tiene que ver con poder tener, ¿no? Ensanchar. Acuérdense de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y en esa promesa que Dios le hizo a Abraham también le prometía un territorio. El territorio o la posesión física de algo era en el Antiguo Testamento una señal de bendición de Dios. Y nosotros podemos aplicarlo hoy en día pensando que ese ensanchar mi territorio es que Dios amplíe mi visión, que mi visión no sea pequeña, que mi visión no sea escasa. Como dice por ahí en el libro de Isaías, ¿no? Ensancha tus cuerdas, extiende tus estacas, porque vos te vas a extender a la mano derecha y a la mano izquierda. Y eso nos habla de tener un horizonte grande, de poder pedirle a Dios cosas grandes,
de poder mirar como Dios mira, a pesar de que nos encontremos en una estrechez. David, el salmista, en varios salmos hace esta oración y dice que Dios sacó mis pies a un lugar espacioso. Creo que en 3 salmos se utiliza esta expresión. El Señor sacó mis pies y me llevó a un lugar espacioso. Ese lugar espacioso es la amplitud mental que nos da tener una visión de parte de Dios. Y Jabes lo sabía y lo pidió a Dios. Y en tercer lugar, Jabes le pide que Dios lo libre del mal para que no lo dañe. Y esto es una oración implorando protección de parte de Dios, ¿sí? Que lo libre de sus enemigos externos y también de sus enemigos internos, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros enemigos interiores son peores, ¿no? Nosotros mismos nos autoboicoteamos, nosotros somos a veces nuestro propio enemigo. Y Jabes le pide a Dios que lo libre del mal, pero no solo del mal externo, sino del mal interno. Y termina diciendo, y le otorgó Dios lo que pidió, no lo que no pidió. ¿Qué le dio Dios? Lo que pidió, ¿sí? Dios le dio a Jabes lo que él pidió. Y esos 2 versículos son toda la historia de Jabes que nosotros hoy tenemos. Pero nosotros queremos aprender a hacer oraciones célebres, oraciones que en un momento dado de nuestra vida se levantan como un clamor delante de Dios, ¿no? Y quiero hablar un poco de algunas características de qué tienen que tener esas oraciones célebres. Una de las características para que estas oraciones que hacemos quizás 1, 2 o 3 veces en la vida son escuchadas por Dios. Hay esta diferencia entre las oraciones regulares y estas otras oraciones que son sobresalientes, que el Espíritu Santo te guía a hacer con fe y con autoridad y que se van a dar a luz más adelante, ¿no? Una de las características es que son oraciones que pueden cambiar el curso de tu vida, que pueden cambiar el curso de tu vida y a través de cambiar el curso de tu vida, pueden cambiar el curso de la historia que Dios quiere escribir a través de tu vida en otro lugar, ¿sí? Esas oraciones célebres. Había una frase que una vez dijo Dante Gebel que me gustó. Él estaba predicando, no recuerdo sobre qué estaba predicando, pero él dijo que hay sueños nobles. Estaba hablando de los sueños y dijo, hay sueños y hay sueños nobles. Un sueño noble es aquel que involucra el bienestar de alguien más, ¿sí? Un sueño noble es un sueño que no se centra en uno mismo, sino que se enfoca en traer una bendición o un bienestar para alguien más. Y dice que Dios concede esos sueños. Nosotros vimos recién en la oración de Jabes que parece ser una oración un poco egoísta, ¿no? Él estaba pidiendo para él y no está mal pedir para él, porque en la bendición que nosotros recibimos de parte de Dios, nosotros si estamos bendecidos podemos bendecir a otros, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando Dios le dijo a Abraham, le prometió, le dijo, te bendeciré y serás de bendición? Pero hay una diferencia entre orar para que Dios nos bendiga y nos conceda algo a nosotros de una manera egocéntrica, de una manera egoísta, y de hacer una oración célebre para que Dios me bendiga a mí y yo pueda bendecir a otros. ¿Se entiende? Santiago, el libro de Santiago, tiene un versículo que dice, piden, o en versión Reina Valera, pedís y pedís mal, ¿sí? Por eso no reciben, porque piden para sus propios deseos, porque piden para sus propios apetitos. Y nosotros tenemos un Dios bueno que quiere darnos los deseos de nuestro corazón. No tenemos un Dios malo que nos quiere mantener ahí, ¿no? bajo su pie y nos quiere mantener en pobreza, nos quiere mantener, no sé, de alguna forma que no sobresalgamos mucho. No, Dios quiere darnos cosas, Dios quiere prosperarnos económicamente, Dios quiere conceder nuestras peticiones, no solo las materiales. Vos estás pidiendo a Dios por un hijo, Dios quiere concederte un hijo. Estás pidiendo por un esposo, por una esposa.
Y no está mal hacer esta oración. Pero cuando detrás de esa petición hay un profundo y un genuino deseo de que Dios me bendiga a mí para que yo pueda ser de bendición de alguna manera, esas son las oraciones célebres que el Señor responde. Dios siempre responde las oraciones nobles hechas en su voluntad, ¿sí? Dios siempre responde aquellas oraciones que no nos tienen necesariamente a nosotros como en el centro, como protagonistas, sino que hay en nosotros un deseo de bendecir a alguien más. Hace un par de años atrás, un día le dije al Señor, hace un par de años atrás yo estaba trabajando, además de mi trabajo como pastora en la iglesia, por muchos años, exactamente por 20 años, trabajé en servicios editoriales, haciendo traducción de libros y corrección de libros. Hasta hace un mes atrás trabajé de eso. Después el Señor me habló de que lo deje y le obedecí al Señor, así que no sé lo que viene por delante. Pero me acuerdo en una de esas veces que yo estaba orando y yo tenía un sentir profundo en mi corazón de poder ofrendar para las misiones. Y entonces le dije al Señor, bueno, yo trabajaba, no yo sola, sino que también tenía personas que trabajaban para mí, algunos traductores, correctores, que yo recibía mucho caudal de libros para traducir o para corregir y los derivaba a otras personas. Y a mí me quedaba una ganancia por eso. Entonces recuerdo que una vez el Señor, yo estaba muy movida y estaba orando por las misiones y estaba orando y pidiéndole al Señor que amplíe mi territorio, que ensanche mi mente, que me haga ver lo que el Señor ve. Y yo quería que el Señor me prosperara y me diera un nuevo cliente, una nueva editorial. Pero yo le decía, esta era mi oración, yo les comparto, ¿no? Señor, dame tanto trabajo que no lo pueda hacer yo sola. Lléname de trabajo para que yo no lo tenga que hacer yo y pueda darle trabajo a otras personas. El sentir de mi corazón era bendecir a otros profesionales. Entonces yo le pedí, Señor, si vos me das mucho trabajo que yo no lo puedo agarrar, porque es lógico que el día tiene 24 horas, así que no me va a dar la vida para agarrarlo, yo tenga que compartir trabajo con otras personas y quiero ser de bendición. Pero también te pido que me des un nuevo cliente, me des una nueva editorial para trabajar. Y si vos me das una nueva editorial, de lo próximo que venga, de lo primero que haga, yo voy a diezmar el 100%. O sea, voy a centesmar, no diezmar, centesmar. Bueno, te voy a dar el 100% de todo lo que agarre, del primer libro que yo agarre de una editorial nueva. Y todo eso va a ir para las misiones. ¿Saben el sentido del humor del Señor? Que después de casi, en ese momento tenía 19 años trabajando en servicios editoriales, me cayó el cliente más grande que jamás tuve en mi vida, con el libro que me iban a pagar más que nunca había cobrado en mi vida, y yo le había prometido a Dios que le iba a dar el 100%. Entonces ahí me vino la lucha, ¿no? Entonces ya quería como empezar a negociar con Dios. Bueno, mi mente, ¿no? No sé si te pasó a vos, yo soy muy carnal. Entonces quise negociar con Dios y en mi mente decía, bueno, tal vez no es el 100%, tal vez es, no sé, el 50%, pero ya es un montón, porque el 50% era una Biblia, que yo tuve que traducir y corregir una Biblia. Y entonces le digo, Señor, quise empezar a negociar y tenía adentro, porque encima yo lo había anotado, esa oración que yo había hecho la había anotado. Y le dije, Señor, si vos me das un nuevo cliente, yo te voy a dar el 100% para las misiones. Y bueno, yo lo había anotado, así que lo había firmado y todo, lo anoté y lo firmé. Entonces yo miraba la hoja esa y, viste, nada, era como que tenía una lucha. Entonces digo, bueno, yo le voy a hablar a mi esposo y le voy a preguntar a él qué le parece que hagamos, porque es mi trabajo, pero son los ingresos del hogar, ¿no? Las mujeres somos terribles. Yo le voy a preguntar a mi esposo y si mi esposo me dice, no, es mucho, el 100%, mirá que nosotros necesitamos, tenemos cosas que pagar, ya está, zafé, porque tengo que sujetarme a mi marido, ¿no? Entonces voy y le digo, che, ¿sabés qué?
¿viste este libro que yo agarré? Sí, esta editorial nueva, sí. Bueno, yo le había hecho una oración a Dios y le había dicho que yo iba a ofrendar el 100%. ¿Y a vos qué te parece? Y tragó, ¿no? Y respiró profundo y como, ¡zas!, ¿no? Bueno, pero si se lo dijiste a Dios, lo tenés que hacer, ¿no? Así que él me dijo, bueno, andá y ofrendá eso a Dios porque si no va a ser de maldición para nosotros. Así que, bueno, me dispuse y bueno, cuando llegó el momento de cobrarlo, Dios me puso la carga en el corazón de ofrendarlo para la Fundación Extensión Vida. Entonces, esa mañana era un domingo, a la mañana, y yo le escribo, le mando un WhatsApp a Gabriela y le digo, tengo una ofrenda para la fundación de tanto, así que en estos días la voy a hacer, ¿no? Y me llama Gabriela llorando y me dice, justo estábamos orando porque ya teníamos que sacar el pasaje, ya necesitábamos sacar el pasaje y decíamos, Señor, ¿de dónde va a salir? ¿De dónde va a salir? Estábamos orando con Gustavo y le estábamos pidiendo a Dios porque no teníamos nada. Y bueno, ustedes saben todos los testimonios, ustedes son una iglesia preciosa de fe, ¿no? Y así que bueno, nada, fui muy feliz pudiendo dar eso y ser parte de eso, pero yo sé que esa fue una oración célebre, que Dios la escuchó, porque la hice con mucha seriedad y la hice desde el fondo de mi corazón y la firmé y yo sé que Dios escuchó porque a la semana vino la respuesta, ¿no? ¿A qué voy? Una vez un pastor que fui a predicar a una iglesia muy humilde, allá donde el diablo perdió el poncho, donde sacaba el mapa de la ciudad, en una iglesia muy humilde, en un entorno, en un barrio muy humilde, pero la iglesia le estaba poniendo el techo. Y ustedes saben que es muy caro eso, es muy caro hacer un techado. Y entonces yo le pregunté al pastor, ¿cómo están haciendo? ¿Están teniendo fondos? ¿Alguien les ofrenda? Y él dijo, nosotros hacía muy poquitito que empezábamos con nuestra iglesia a llegar alto, y él me dijo, nosotros ofrendamos para las misiones. Si ustedes quieren que a la iglesia nunca le falten fondos, tienen que ofrendar para las misiones, porque las misiones están en el corazón de Dios. Así que si quieren que como iglesia nunca pasar necesidad, ofrenden a las misiones. Y yo sé que ustedes lo hacen, ¿no? Pero muchas veces Dios nos lleva a hacer una oración extraordinaria, como esa que es como un acto, ¿no?, de locura, como decir, bueno, Señor, si vos me provees esto, el Señor nos ha llevado también con mi esposo a ofrendar. Una vez vendimos un auto y Dios nos pidió que ofrendáramos el dinero del auto para evangelismo. Y yo estaba embarazada y yo decía, uy, y ahora voy a tener que andar en colectivo, con la panza así. Pero bueno, después de eso, que nosotros fuimos obedientes al Señor, hicimos una oración con mi esposo y lo pudimos vender ese auto enseguida y lo pudimos ofrendar. Y al año, justito al año, alguien de nuestra familia vino y nos regaló un auto 0 kilómetro, ¿no? Ahora, yo no quiero ser una predicadora de la prosperidad, porque pero es verdad que hay principios espirituales. Hay verdad que hay principios espirituales, que algunas veces Dios mueve nuestro corazón a hacer oraciones, que quizás, yo puse oraciones que tienen que ver con ofrendas, pero quizás no. Recuerdo una vez que nosotros vivíamos en un departamento y queríamos mudarnos a una casa. Y yo le dije, Señor, esto es una locura, es imposible, nosotros no tenemos el dinero para mudarnos a una casa, pero yo te pido y me atrevo a soñar y me atrevo a creer que vos podés darnos una casa con una habitación de más para hospedar misioneros. Y fue re loco porque de la nada, pero de la nada misma, el Señor nos bendijo con parte de una herencia que el Señor nos permitió cobrar y pudimos comprar una casa con una habitación de más para poder hospedar misioneros, ¿no? Entonces sé que Dios, cuando ve, porque también Dios sabe si nosotros estamos especulando, si nosotros estamos jugando con Dios para que Dios nos bendiga y entonces le queremos hacer creer a Dios que en realidad tenemos un objetivo noble, pero Dios conoce nuestro corazón. Nosotros no podemos negociarle a Dios o especular con Dios, porque
Dios conoce nuestro corazón y no nos bendeciría. Pero el Señor nos quiere animar en esta noche a hacer grandes oraciones. Tenemos un Dios grande y Dios quiere que le hagamos oraciones grandes, porque algunas veces la pequeñez de nuestras oraciones insulta la grandeza de Dios, ¿no? Pero bueno, somos limitados en nuestra mente. Entonces muchas veces podríamos pedirle a Dios más, podríamos tener fe para más, pero nuestra mente limitada es como que de alguna forma insulta la grandeza de Dios, que tiene de todo para darnos, y no me refiero económicamente o materialmente, sino que tiene bendiciones para nuestras vidas, y a veces nosotros rebajamos la oración y decimos, bueno, me conformo con esto chiquitito, Señor, y Dios tenía algo grande para darnos si tan solo lo hubiéramos pedido, como Jabes hizo. Dice que Dios le otorgó lo que pidió. ¿Qué oraciones vamos a hacer en nuestras vidas? Porque nuestras oraciones pueden limitar el alcance de la bendición del Señor. ¿Qué se apagó? Algo se apagó, ¿no? Ah, el ventilador. Entonces vimos la oración de Jabes. Quiero ver una oración más también, es la oración de Ana. La oración de Ana está en 1 Samuel. ¿Está fuerte el sonido o está bien? ¿Está bien? 1 Samuel, capítulo 1. Ana va así, a partir del 11. Ana es la mamá de Samuel, más adelante va a ser la mamá de Samuel. En este caso, Ana todavía era una mujer estéril que quería tener un hijo. Y viene al templo a orar y a pedirle a Dios por ese hijo. Y dice, e hizo voto diciendo, hizo una oración célebre. Ana hizo una oración célebre y dijo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Estamos hablando muy en Reina Valera hoy, pero bueno, en NBI también hizo la misma oración célebre. Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y sigue un poquito más. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, pero su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, pensó que estaba borracha, imagínense el cuadro, Ana gesticulando y llorando pero sin hablar, y dijo, está borracha, ¿no? Elí ya no tenía mucho discernimiento, el sacerdote ya a esta altura, ¿no? Y dice un poquito más, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Tenía resaca, pensó que tenía resaca. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿No? E hizo una oración célebre. Y dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y después sigue un poquito más y efectivamente el Señor le otorgó la petición que hizo. Le otorgó la petición que hizo, no la que no hizo. ¿Sí? Por eso la importancia de pedirle a Dios. La Biblia nos dice, pide y vas a recibir. Busca y vas a encontrar. Golpea y se te va a abrir la puerta, ¿no? Requiere de nuestra parte una acción. Y Ana hizo una oración célebre porque ella no quería un hijo para ella. Más adelante, en su oración, ella dice que lo quería para consagrarlo al Señor. Y de hecho, cuando Samuel nació y ya creció y lo destetó y ya creo que tenía más o menos unos 7 años, si no me equivoco, si alguien sabe me apunta, finalmente Ana fue un día y lo llevó a Samuel al templo y lo dejó en el templo para que sirva al Señor. Ahora, esta era una madre estéril
que no quería solamente tener un hijo para su propia, para alegrarse con ese hijo, para abrazar ese hijo, sino que ella lo quería para el Señor. Y Dios le concedió a este hijo y ella fue y pagó su voto, ¿sí? Cumplió su voto de entregar a ese hijo. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, nos dice que no hagamos votos a la ligera, que cuando estemos en el templo o en nuestra casa orando, no hagamos oraciones livianas, porque Dios escucha nuestras oraciones. Si le decís que le vas a dar el 100% del libro que traduzcas, Marijo, se lo tenés que dar, porque Él te está escuchando. Si le decís que querés un hijo, como le dijo Ana, para que sirva a Dios, tenés que cumplirle, no hagas votos a la ligera, porque es preferible, dice Eclesiastés, no prometer, no hacer una oración célebre y después no hacerla y no cumplirla, porque eso se vuelve en maldición, se vuelve en una cadena en contra de nuestras vidas. En tercer lugar, ya el último ejemplo que quiero dar es la oración de Salomón y está en Primera de Reyes capítulo 3. Primera de Reyes capítulo 3, a partir del versículo 5, dice, está orando Salomón, el hijo de David. Y en ese mismo sitio se apareció el Señor en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Dios estaba dispuesto a escuchar una oración célebre, no cualquier oración. Y Salomón le respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad, justicia y honestidad. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo, en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. Y Dios le dijo, como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. La oración célebre que vos hiciste, dice Dios, yo te la voy a conceder. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. ¿Ven ahí una oración noble que busca el bienestar de alguien más? Él le pidió sabiduría y discernimiento para gobernar a su pueblo. No le pidió sabiduría para hacerse famoso, para salir en las redes sociales, tener 1 millón de likes, ni nada de esas cosas. Él le pidió a Dios una oración que era para él, pero por rebote iba a ser de bendición para el pueblo de Dios. Y Dios le dijo, yo te voy a dar esto que pediste y además te voy a dar aquello que no pediste. Entonces, ya para ir cerrando esta reflexión en esta noche, Dios nos alienta y nos anima a hacer grandes oraciones. Pero este tipo de oraciones no son de las que hacemos todos los días, ¿sí? Este tipo de oraciones vienen a nuestras vidas en momentos claves en que el Espíritu Santo nos mueve desde adentro de nuestro ser, desde adentro de nuestro interior, a clamar o a gemir por algo grande, más grande que nosotros mismos. Por algo que no tiene que ver solamente con nuestro bienestar, con algo que tiene que ver con lo que el Señor quiere hacer, quiere usar nuestras vidas para hacer algo a favor de su pueblo. Entonces, guarda esta palabra en algún lugar de tu corazón para que cuando el Espíritu del Señor venga y te diga ya,
y cuando el Espíritu del Señor venga y te diga ahora, cuando el Espíritu del Señor te mueva y vos sepas que es un momento de parte de Dios para derramar tu corazón y hacer una oración célebre, una oración noble, una oración que tiene en mente lo que Dios tiene en mente, que por lo general son los perdidos, que por lo general es su reino. En ese momento vos puedas hacer una oración atinada y guiada por el Señor para que el Señor la conteste y la responda a través de tu vida. Amén. Por último, quería leer una frase que dicen que dijo William Carey, Guillermo Carey, el misionero que Dios envió a la China. Dijo: espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas para Dios. Espera grandes cosas de Dios. Y yo ahora, en esta noche, le hablo al Centro Cristiano Calidad de Vida, más allá de hablarte a vos como una persona, como un individuo. Yo le hablo de parte de Dios a esta iglesia y le digo: Centro Cristiano Calidad de Vida, espera grandes cosas de Dios. Emprende grandes cosas para Dios. Por ahí se dice que también Rick Warren una vez hizo una oración y una vez dijo: sueña grandes sueños, ora grandes oraciones. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. No seamos escasos cuando Dios nos mueva a pedirle al Señor algo grande que tiene que ver con su reino, algo grande que tiene que ver con lo que el Señor quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Amén. Vamos a orar en esta noche y pedirle al Señor que Él ministre nuestro corazón, que nos enseñe a orar grandes oraciones, que nos enseñe a soñar grandes sueños, porque hay veces nuestra mente es muy limitada. Que podamos tener en esta noche el ejemplo bíblico de Jabes, que le pidió a Dios bendición y que ensanche su territorio, que pueda tener una visión más amplia. El ejemplo de Ana, que le pidió a Dios algo no para ella, sino para Dios. Y el ejemplo de Salomón, que le pidió sabiduría para bendecir al pueblo del Señor. Amén. Gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Tu palabra nos enseña a orar el tipo de oraciones que son respondidas por vos. Tu palabra nos enseña cuáles son las oraciones que te agradan, cuáles son las oraciones que sí o sí vos vas a responder. Oraciones que están centradas en tu voluntad y no en la nuestra. Oraciones que tienen que ver con tu reino y no con nuestro reino. Oraciones que tienen que ver con tu bendición y no con nuestra bendición. Porque vos querés bendecirnos y vos vas a bendecirnos para que seamos de bendición. Señor, ayúdanos a no hacer votos a la ligera, a no hacer oraciones a la ligera, que no estemos dispuestos y comprometidos a cumplir, sino que, Señor, tu Espíritu se mueva en nosotros y nos muevas a hacer este tipo de oraciones como la que hizo Jabes, como la que hizo Ana, como la que hizo Salomón y como lo que hicieron tantos siervos de Dios en la historia de la iglesia. Oraciones como seguramente hicieron Gustavo y Gabriela mucho antes de que vos abrieras esa puerta para Mozambique. Señor, vos escuchaste una oración y respondiste una oración y la seguís respondiendo. Señor, que cada uno de nosotros pueda estar a la altura de lo que vos querés darnos como iglesia. Que cada uno de nosotros pueda hacer oraciones a la altura, oraciones con humildad, oraciones con fe, oraciones al tamaño de Dios y no a nuestro tamaño. Gracias, Espíritu Santo, porque vos cumplís, vos otorgás esas peticiones, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra.
Ministra nuestro corazón, guíanos a hacer oraciones que podamos llevar a la práctica, llevar a cumplir cuando vos las respondas. Concédenos las peticiones de nuestro corazón alineadas a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Toma un tiempo ahora para orar mientras cantamos. Quizás Dios te está guiando.